Hay una serie de hechos que sí marcan y sí denotan una hostilidad constante de Gustavo Petro con la Colombia creyente, cristiana, católica, judía y de otras confesiones y de otras creencias y de otras religiones en el país. Yo diría que hay distintos síntomas. Comencemos por los básicos. Primeros, por ejemplo, la manipulación del símbolo religioso, a sabiendas de que él no cree en eso, pero lo utiliza como propaganda política, que es de hecho un irrespeto a la fe. Cuando aparece, miremos ahí, esa foto de la campaña con la cruz, eso fue realmente un diseño publicitario, una intencionalidad publicitaria, precisamente para presentarse como lo que no es. Y después entonces con las cruces en una muñeca, en otra, las muestra. Es decir, lo que podríamos denominar un manoseo político de los símbolos de lo que son la fe. Eso ya de por sí es un irrespeto. Pero hay otros elementos que han sido realmente de un irrespeto muy grande. Por ejemplo, haberse en la campaña inventado a un falso pastor para dar la impresión del acompañamiento y de una fe que no era verdadera. Con el señor Alfredo Sade, el falso pastor Sade, que no dice sino sandeces. Alfredo Sade además terminó en el gabinete presidencial, es decir, hoy es uno de los jefes fundamentales del gobierno de Gustavo Petro. Eso también es una agresión. Es un engaño a la gente, a la opinión. Es haberse inventado una mentira con un planteamiento de estafadores ante la sociedad, precisamente utilizando un tema que es muy importante para las personas de la fe, como son sus pastores, sus sacerdotes, sus jefes, sus líderes religiosos. Jefes no, sus líderes religiosos. Y por el mismo camino lo hizo nombrando contra todos los comentarios, inclusive contra los ruegos y las súplicas de sectores de la sociedad, a un falso rabino, como una bofetada a la comunidad judía. Este señor Gamboa, que compró ahí, aparecieron en aquel entonces, dizque doctor, un certificado que creo que vale $200, mejor dicho, salió la misma comunidad judía, salieron los rabinos judíos a decir que no tenían nada que ver con ellos. No obstante, Gustavo Petro, como una imposición, lo ubicó nada más ni nada menos que en la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Es decir, él es el encargado en el Estado colombiano, en el gobierno colombiano, de manejar la política pública y la relación con las iglesias. Y han seguido ocurriendo cosas muy graves. Por ejemplo, el asesinato de unos cristianos por parte de las FARC del Guaviare, hallazgo de una fosa común con los cadáveres de 8 líderes religiosos en Guaviare estremece a Colombia. Y pasó y no pasó nada. ¿Y dónde está el reclamo del gobierno y la búsqueda por una respuesta de la institucionalidad a eso, cuando los asesinaron socios de la paz total, que han sido socios de la paz total de Gustavo Petro? Por cuenta, según leía uno en los medios de comunicación, dice que esos pastores o esos líderes religiosos o esos cristianos
dizque iban a servir de base social para que entrara ya el ELN, y en esas disputas y guerras intestinas entre las FARC y el ELN y los grupos ilegales, entonces terminaron asesinando a 8 personas y no ha pasado nada. Y no hay el reclamo para que la justicia reaccione y no ha habido la acción del gobierno, no ha ocurrido nada. ¿Por qué lo digo? Porque me parece muy importante que la sociedad y la cristiandad, cuando hablo de la cristiandad, estoy hablando del cristianismo evangélico, claro que sí, pero estoy hablando de los católicos, que además son los cristianos mayoritarios en Colombia. Y las personas de otras religiones, obviamente la comunidad judía. En una reflexión que a estas alturas se necesita en términos de cuál es en la sociedad la misión de esas iglesias. Porque está el derecho a ejercer la libertad religiosa, a vivir nuestra fe. Pero también yo creo que es un momento de la historia tan crítico que también es importante invitar a que los cristianos como cristianos, repito, católicos, evangélicos, hagamos una reflexión sobre nuestra fe y nuestro país y que comencemos por preguntarnos si eso que es nuestra relación con Dios, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra religión, tiene algo que ver con nosotros como ciudadanos, como miembros de una sociedad, como miembros de nuestro país. Yo personalmente creo que sí. Y creo que sí, y estoy convencido históricamente, y estoy convencido socialmente, y estoy convencido políticamente, y claro que estoy convencido teológicamente. Por una razón muy simple. Desde el principio, desde Jesús, desde el nacimiento del cristianismo, para tener una referencia histórica, pues siempre ese cristianismo actuó en la comunidad, actuó en la sociedad, actuó en la discusión pública, actuó en el debate público, dijo cómo debíamos ser en sociedad. Y en ese ejercicio se sembraron y se fueron sentando las bases de principios y valores sobre lo que después se construyó como democracia.